Oye, Judith, ¿por qué no tienes hijos? Uy, cómo me repate que me pregunten eso. Hola, Radio Vaquitos. Bienvenidos a Radio Vac, un programa de sabiduría práctica donde te damos consejos como se los daríamos a un amigo. Este programa busca crear conciencia en un mundo donde nos estamos olvidando de pensar y reflexionar. Conducido por Judith y Draco, expertos en nada. Y este día hablaremos sobre esas benditas preguntas prohibidas, que qué bonito joronguito. Así es, nos pueden caer justo en el hígado. Y antes de eso, le agradecemos su gentil patrocinio, ya que este episodio llega hasta ustedes gracias al patrocinio de Binary Concept, una empresa de diseño gráfico, desarrollo web y producción multimedia. Así que contacten con estos chicos que son buenos en lo que hacen. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a darle al tema. Judith, cuéntanos de estas preguntas. Bueno, pues, según especialistas del pensamiento crítico, la calidad de nuestro pensamiento determina la calidad de nuestras preguntas. Ojo, porque eso cala un poco. Del tamaño del sapo es la pedrada, pues. Sí, literal. Ya que las preguntas son la maquinaria que impulsa precisamente el pensamiento, es lo que hace que te cuestiones. Sin las preguntas, pues simplemente no tenemos que pensar. En la ciencia, por ejemplo, cada uno de los campos en la que se divide en general la ciencia se mantienen vivos precisamente por estas preguntas que se están generando constantemente. Para pensar en algo, o sea, te lo cuestionas, lo piensas, lo vuelves a pensar, resuelves, cuestionas y es un ciclo que ya vamos platicando. Así que, en pocas palabras, es normal que seamos preguntones. Uno necesita hacerse preguntas esenciales cuando lee, escribe, habla, cuando estás de compras, trabajando con los amigos, con la pareja, con la familia, etc. Pero estas preguntas, tristemente y mayormente, son al azar y salteadas, según las asociaciones psicológicas de cada persona. Es decir, por mucho que juremos que nuestras preguntas están súper bien pensadas, la neta es que no. Entra mucho las asociaciones que tengamos, los prejuicios, los constructos y demás. Y pues por eso muchas veces resultan ser un poco incómodas. Un poco o un mucho. Sí, digamos que a nivel evolutivo estamos hechos para ser preguntones. Sí. Y eso es bueno. Los niños, cuando son chicos, tienen muchas preguntas. Y siendo un poco abogado del diablo, a veces les decimos que qué le importa, que no pregunte, que eso no se debe preguntar, pero también luego eso es complicado, ¿no? Es un arma de dos filos. Que los niños pregunten está bien y que los adultos pregunten está bien. El problema es qué podemos preguntar y qué no. No es que no podamos o no deberíamos preguntar. Y en este caso, lo que debemos hacer es identificar si una pregunta es incorrecta o incómoda. Ahora, ¿cómo hacer esto? Porque depende de muchas cosas. Básicamente, vamos a tomar tres elementos principales. Piénsenlo. Uno es el contexto, ¿sí? ¿Dónde estamos? ¿Con quién estamos platicando? ¿A quién le estamos preguntando? No es lo mismo que le pregunte a un amigo, a una pareja, al jefe, al subordinado, a mis padres, a mis hijos. Hay preguntas que pueden ser, digamos, muy inocentes al hacerlas en un ámbito de trabajo o de amigos y muy complicadas al hacerlas en otro ámbito. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, identificar contextos. Desgraciadamente, no hay reglas que se puedan aplicar así a rajatabla, pero creo que todos entendemos que hay espacios en los que se puede y no se puede hacer ciertas preguntas. Después, el tema. ¿Sobre qué estamos hablando? Hay temas que son tabú. Hay temas que tal vez para ti no son tabú, pero no quita que para otras personas sí puedan ser un tema tabú. Generalmente son religión, política, sexualidad y sobre todo cosas muy personales, cosas íntimas que hay a quien no le gusta platicarlo. Hay otras, bueno, pero tendrían que ser ellos o ellas quienes inicien esa plática. Entonces, el tema es también bien importante. Como reglas sociales de urbanidad que dicen que no se debería hablar, al menos en la mesa es lo que dicen,
de deportes, de política y de religión. Y yo agregaría, en mi parecer, también de educación, casi en cualquier ámbito, porque es otra vez un problema algo complicado. Y por último, ya lo mencioné un poco en el contexto, pero aquí queremos puntualizarlo, la persona. ¿A quién se lo estás preguntando? Como ya dije, no es lo mismo hablar con tu pareja sobre un tema que podría ser tabú, ahí sí tal vez sea importante que lo hablen, a hablarlo en, no sé, los chats de vecinos, que todo mundo hemos sabido de alguien que tiene su chat de vecino, y a veces en preguntas que no vienen al caso y que pueden ser un tanto groseras y sobre todo incómodas. Mucha gente se defiende diciendo, pues es que yo así soy. Es que yo quiero saber, es que no le hago daño a nadie preguntando. Pero la verdad es que sí hay un daño, sí hay una tensión. Porque de nuevo, el contexto, quieres preguntarle algo a un vecino, no uses el chat de vecinos si es algo que pudiera incomodar. Y de ahí también ubica qué tanto crees que es correcta esta pregunta o no. Por ejemplo, existen preguntas de algunos temas que, como decíamos, entre amigos cercanos o profesionistas pueden estar bien, pero en otros de plano no son las adecuadas. Entonces, piénsenlo siempre, tomen en cuenta son esos 3 puntos: el contexto, el tema del que se va a hablar y la persona con la que están hablando. Sí, y en general, o sea, son preguntas a las que nos estamos refiriendo ahorita, son preguntas íntimas. Y a lo mejor dices, bueno, y a lo mejor estamos pensando, no, es que yo casi no hago preguntas íntimas directamente hacia la persona, pero las haces hacia alguien más de, oye, ¿y tu mamá ha hecho esto? ¿Y tu papá ha hecho esto? ¿Y tu esposa ha hecho esto? O sea, finalmente importa si es íntima o no es íntima. Entonces, pues procuremos no hacerlas, ¿no? En la nota en las notas del episodio les vamos a dejar una lista que encontramos de varias preguntas que según internet no se deben hacer, pero aquí seleccionamos 4 con mucho cariño. La primera, oye, ¿qué nos pasó? ¿Subiste de peso? ¿Bajaste de peso? ¿Estás comiendo bien? ¿Estás a dieta? ¿Estás a dieta? ¿Vas a desaparecer? Y ahí es donde va zape para todos. Dejemos de hablar de los cuerpos de las demás personas. No saben si esa persona está enferma. O sea, está enferma físicamente y por más que desee subir de peso, no puede. Si a lo mejor tiene un trastorno alimenticio y 300 cosas más. Entonces, la verdad es que es una pregunta un poquito incómoda eso que te hacen de ¿subiste de peso? ¿Bajaste de peso? Porque sí, es así como que bueno, y con todo respeto, ¿a ti qué te importa? Sí, porque aparte no logras mucho con una respuesta de sí o no, a menos que seas el nutriólogo de la persona o que realmente le puedas dar algún apoyo. Digo, si yo de pronto veo un amigo que me doy cuenta que sí, evidentemente subió mucho de peso, pero mucho, sí me acerco y le hablo, pero ya la pregunta no viene al caso. Aquí obviamente, como dijimos, contexto, es que luego están cenando con amigos y haces esa pregunta, sí te ves bien víbora lanzando veneno con eso, o sea, se siente hasta mala onda, entonces aguas con eso. Claro, y es lo que estamos platicando, ¿no? O sea, depende de la persona y el contexto. O sea, tú sabes, y quienes nos escuchan desde tiempo saben que yo tengo problemas en la espalda. Y si llego a subir mucho de peso y tú me llegas a preguntar directamente, oye, ¿subiste de peso? No me voy a ofender porque sé que tú sabes, porque tenemos ese nivel de confianza, que tengo problemas en la espalda y que para mí es pésimo subir de peso. Pero son esas cosas donde dices, bueno, entran las 3 cosas. O sea, ¿cuál es el tema? Subir de peso. Ok, es tema delicado. Pero el contexto, ¿cuál es? El contexto es que Judith está enferma de la espalda. ¿Y quién es la persona Judith? Ok, sí la puedo hacer, ¿no? O sea, como que ya validaste esas 3 cosas. Así es, y no lanzarla de inmediato, como la segunda que le he escuchado mucho, y aquí pues me pongo un poco la bandera feminista. No es que lo quiera llevar hacia ese punto, pero sí he escuchado a muchas personas, a muchas mujeres que se quejan de esta pregunta porque es un clásico. Y en México es un país machista, lo queramos aceptar o no. Luego se utiliza para validar lo que algún hombre está diciendo. Entiendo que a veces puede ser en relajo, tal vez ahí sea válido cuando se llevan así los amigos y las amigas, pero en otros casos no, y a veces les digo, puede tocar sensibilidades. Y es la clásica pregunta de ¿te está bajando? ¿Estás en tus días? Etcétera. Pensémoslo, o sea, de nuevo, ¿de qué nos sirve? Si es para bromear con la persona y tenemos esa confianza, podría decir, va,
O sea, tengo una amiga que nos llevamos así, porque a veces hasta entre hombres es esa pregunta, ¿no? ¿Te está bajando qué? Haciendo alusión de este cambio de humor. Les digo, tampoco se trata de que ya no podamos echar relajo, pero hay lugares, hay contextos para poder hacer estas preguntas sin que tenga esta connotación tan machista. Pero preguntarle eso ya pues, en cortito a alguien que no conocemos, a alguien que apenas si hemos visto, o sea, tal vez sea con la mejor de las intenciones, tal vez sea así para entender por qué tiene ese cambio de humor, se las compro si quieren, pero no deja de ser una pregunta incómoda, una pregunta que, como bien decía Judith, va hacia la intimidad de alguien, de temas que son tabú, nos guste o no en la sociedad, sí son tabú, pero también son de respeto. No tiene alguien por qué estar platicando de sus procesos fisiológicos con otra persona si no quiere hacerlo. Porque además, otra cosa muy importante que no le hemos dicho de las preguntas incómodas, es que te dejan a veces muy mal parado. Me refiero a que yo le pregunto a una chica si le está bajando. Entonces de pronto me regaña y me dice, oye, ¿qué te importa? Y yo, no, pues si te molesta decirme, no me contestes. Ya la verdad, la dejé en una situación bien complicada a la chica que le pregunto esto, porque si no me contesta, ella cree que puede pasar por grosera. En lugar de decir, pues no, es algo que no te importa, ¿no? Y acaban respondiendo, pero ya con esta pena. Entonces, mucho ojo, ese tipo de preguntas, de nuevo, no están generando nada de conocimiento o algún aporte. Entonces, tratemos de evitarlas. Y tengo una respuesta muy buena para esto, para cuando te pregunten si te está bajando, pero es un poco grosera, entonces por eso. Aquí les damos consejos como se los daríamos a un amigo. Sí, el par de veces que me han preguntado, ¿te está bajando? Mi respuesta es, no, nada más eres un imbécil y no te soporto. Muy buena, entonces, muy buena. Chicas, si de algún momento se las dicen, pueden aplicarla, no, nada más eres un imbécil y no te soporto. Ok. Vámonos con la siguiente pregunta, que como me encanta que me la pregunte cualquier persona que acabo de conocer en la calle. Oye, ¿por qué no tienes hijos? Es que son una bendición, pero ¿por qué no tienes? Y aunque les expliques en corto nada más, porque no es el momento, porque todavía no lo quiero, porque, o sea, en pocas palabras dentro de ti estás como, ¿qué te importa? Y por fuera, pero ¿por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? En mi caso, es una decisión, pero no saben cuántas mujeres realmente están deseando querer tener un hijo y no pueden tenerlo, y es como echarle limón a la herida. No saben si no pueden tenerlos porque económicamente no están bien, socialmente no están bien, familiarmente no están bien, o si ya tristemente tuvieron varios abortos, varios intentos, varios lo que sean. Entonces dejemos de estar haciendo ese tipo de preguntas, porque muchas veces nada más, en serio, pasamos el cuchillo sobre la herida y estamos machacando. Sí, y esta creo que es una pregunta clave, qué bueno que la trajiste a colación, porque creo que es el ejemplo perfecto de cuando creemos que no estamos dañando a alguien con la pregunta, cuando creemos que podemos hablar de eso porque no es un tema malo, no es un tema tabú, no es un tema agresivo, pero tampoco es un tema que te importe. Y a esto me refiero que, no sé, vas, hoy en día con pandemia no salen a ningún lado, pero antaño ibas a una boda, te sentabas en una mesa donde había gente que ni conocías, empezaba una plática insulsa, y de pronto, ¿y ustedes cuándo van a tener hijos? ¿O ustedes por qué no quieren tener hijos? Sí. Espérate, o sea, no tenemos el nivel de confianza, nos conocimos hace media hora, sí serás amigo o amiga de la novia, de la quinceañera, de quien quieras, pero ese tipo de temas no es tan sencillo poderlos platicar, como son los religiosos y otros temas. Entonces, creo que es un muy buen ejemplo por eso, porque de pronto sentimos que eso sí podemos hablar, y ya bien decía Judith, no es un tema que se quiera. Y la otra, si ya hiciste la pregunta, si abriste la boca para calabacearla y te dicen que porque no quieren o por la razón que sea, ¿para qué chihuahuas insistes? O sea, ¿de veras crees que esa persona que ha decidido no tener hijos en los últimos 10 años va a cambiar por lo que le digas en 5 minutos tú, que eres nadie para esa persona? No, entonces es donde decimos, no deberíamos de abrir tanto el océano. Y con esta que hace Judith, yo también agrego la última de son ejemplos de preguntas, hay una lista completa, pero para que pongamos un poco este contexto, y más hoy en día de preguntas que cualquiera puede hacer, que se nos hace como lo más normal, pero que no es tan correcto y que puede incomodar. Y una que se da mucho hoy en día, desgraciadamente, por la situación que vivimos, se daba desde antes, pero hoy en día toma un valor muy fuerte, es
la pregunta ¿de qué murió? Sí. ¿Sí? Sabemos que con la pandemia, bueno, desgraciadamente muchas personas han fallecido por COVID, efectivamente, pero de pronto otros más han fallecido pues, por cualquier otra razón, ¿no? Y siempre nos queda ese gusanito. Ahora, no sé si eres doctor, si sabes controlar epidemias, si eres un químico que puede resolver algo, o de qué te va a ayudar saber de qué murió una persona. Para cuidarme de esa otra persona que no vaya a ser, bueno, me imagino que si tienes confianza en la persona, te dirá, sabes que tal persona estuvo enferma de COVID, falleció, cuidado con eso, ¿no? Es lo que esperamos que pase. Pero es una pregunta incómoda. A mí me ha tocado ver, y se los juro, y se me hace pues un poco cruel, que están los dolientes en el sepelio, la velación, de nuevo, antes de pandemia. Y, ay, cómo lo siento, tienes mi pésame, ay, sí, muchas gracias. Y pues, ¿qué pasó? Ay, sí. Es lo más cruel, salvaje, estúpido que puede hacer. Obviamente la persona está viviendo un momento muy complicado, no quiere recordar situaciones pues como esa, o sea, de que murió, y la hacemos. Y eso denota nuestra gana de chisme, porque además, de nuevo, ¿qué vas a hacer? Eres Jesucristo y puedes levantar a Lázaro preguntando cómo murió, va, pregunta la vez que quieras, pero no puedes hacer nada, solamente quieres saciar un poco tu morbo. Eventualmente te enterarás, seamos pacientes con eso. Por ahí hay un dicho, lástima que no me acuerdo exactamente quién, no lo voy a atribuir ahorita como anónimo, pero ustedes lo sabrán, que dice algo así como, si no puedes decir algo que aporte o algo bueno, entonces no abras la boca. En este caso es lo mismo, si tu pregunta no aporta algo bueno, entonces no la hagas. O sea, sobre todo de nuevo en contexto. Hoy, por ejemplo, en un chat, pues nos decían que murió un baterista famoso y salió la pregunta de qué murió. Ay, creo que es bien válida, no está el baterista, no está nadie más, es una persona famosa y queremos saber qué sucede, ¿no? Creo que es válido, pero en casos tan cercanos, de nuevo, tan personales, pues es donde acabamos metiendo las patas y mucho más. Sí, y así como el de qué murió es si te pasó un evento desafortunado, desagradable, ¿y cómo fue? O sea, se te queda así como que, ¡ay! Y tristemente, o sea, al menos les cuento desde mi experiencia, hay veces que cuando tengo que contar algo así, que sí eso fue traumático como para mí, y no lo quiero decir porque ya sé que la pregunta es más como para chisme que porque realmente me vayan a aportar algo en ese momento, me adelanto, Me adelanto y les digo, ¿saben qué? Pasó esto, por el momento no estoy preparada, no quiero hablar, cuando yo esté preparada se los diré. Y ya con eso cancelas cuando menos un buen de preguntas incómodas, aunque nunca falta el que como sea, le vale y te sigue preguntando. Sí, pues muy buena técnica, la hablaremos ahorita en el cierre. Ahora, lo que nos importa aquí en Radio Back, más allá de dar una lista de preguntas, que de nuevo cuando las vean, si le echan el ojo, algunas dirán, pues esta no se me hace tan agresiva, no se me hace tan incómoda. De nuevo, puede ser dependiendo del contexto, pero es sencillo, piensen en la persona que más los odie, haciéndoles esta pregunta en público. Así ya sabrán qué tan cómoda o incómoda puede ser. Esa es como una solución muy sencilla. Pero creemos aquí en Radio Back que lo importante es reflexionar acerca de las preguntas que hacemos. O sea, tener como una guía, tal vez moral o tal vez ética, pero es más como de principios, de qué preguntas puedo hacer. Entonces, antes de abrir la boca, antes de preguntar, tómense unos segundos y pregúntense ustedes mismos 3 cosas. Una, ¿por qué lo quiero saber? O sea, ¿por qué hago una pregunta que puede ser incómoda? ¿Sí? ¿Realmente va a aportar algo? ¿Puedo hacer algo que crezca con esto? La información es muy importante para mí, etcétera, ¿no? Regresando a la pregunta de qué murió la persona. Si yo estuve con esa persona hace 5 días y no traía cubrebocas y estuvimos celebrando juntos y me enteré de pronto que murió, tal vez ahí sí hay un por qué quiero saber esto. ¿Sí? Creo que ahí le encontraré cierta lógica. No fue un accidente, ok, está bien. Y perdóname que te pregunte, pero es que conviví con él, etcétera, etcétera, ¿no? Se entiende. Pero de nuevo, son cosas muy puntuales. Entonces, número 1, ¿por qué lo quiero saber? Número 2, ¿cómo va a cambiar mi vida o la vida de la persona a la que le pregunto? Porque esta pregunta de cómo va a cambiar la vida mía o de la persona es vital.
porque si no, nada más somos el burro que toca la flauta y que ni tiene flauta enfrente, entonces estamos rebuznando preguntas nada más, como porque sí, como porque somos chismosos, como para hacer plática. Hay mil cosas de que hacer plática son interesantes, entonces no hay que meternos en la vida de las personas. Y por último, esta es un poco complicada a veces, pero les voy a dar un tip ahí. ¿Lo puedo hacer sentir o la puedo hacer sentir incómodo o incómoda? Si la respuesta es sí, no hagas la pregunta, a menos que, como el ejemplo que daba, sea algo muy, muy importante. Si la respuesta es no sé si sea incómoda, entonces de preferencia no la hagas. ¿Para qué le mueves? Si la pregunta es no, entonces pregunta sin ningún problema. ¿Va? Recordemos, esto no significa, porque no queremos ser así como los malos del cuento, que no puedan preguntar ciertas cosas, que los temas tabú no se puedan tocar nunca. No, no, no. Las mejores personas que conozco, los amigos cercanos, personas con las que celebro esa amistad, nos preguntamos mucho este tipo de cosas. Pero de nuevo, es un espacio seguro, es un lugar donde se está dando esta plática, es algo que la pregunta trae una reflexión, trae un porqué y nos ayuda a crecer, hermanar y unirnos. No significa que no podamos preguntar. De hecho, en el siguiente programa tendremos que hablar un poco más de esto de preguntas, de las que sí se deben hacer, pero sí significa aguas porque muchas preguntas que hacemos, la neta, no cumple con esas tres puntos. Lo repito rápidamente, ¿por qué lo quiero saber? ¿Cómo cambia mi vida o la de la persona? Y lo puedo hacer sentir incómodo. Entonces estamos de nuevo nada más rebuznando cosas que no deberíamos. Sí, la verdad es que sí, y siempre, siempre, siempre debemos pensar 2 segundos, reflexionar 2 segundos antes de abrir la boca, y sobre todo cuando son preguntas, porque pues ahí precisamente estás esperando o estás incitando a la otra persona a que haga algo, a que te responda algo, ¿no? Entonces, pues la verdad es que muchas veces no conectamos las ideas con la boca antes de decirlas. Y un tip que les puedo dar es lo que mencioné hace rato. O sea, si acaban de vivir algún suceso desagradable, lo que sea, y no están preparados todavía para hablar de eso, adelántense y díganle, ¿saben qué? Pasó esto, no estoy preparado para hablar, agradezco su comprensión, cuando yo me sienta preparada, lo voy a hablar. Y listo, o sea, finalmente si realmente son tus cuates, tus carnales del alma, lo van a entender. Ya, pues, ¿sabes qué? Está chido. Y si no, si nada más es un conocido, pues que te valga que eso, si se llega a molestar y se llega a incomodar, porque pues no se trata de eso. Sí, existe una parte del cuerpo que se llama laringe, que cuando estamos, básicamente evita que la comida se vaya a los pulmones, entonces hace que se vaya al estómago a los pulmones. Creo que por ahí tenemos otra parte similar que hace que a veces conectemos el cerebro con la boca y en otros nuestro colon, los últimos intestinos que tenemos a la boca, porque nada más nos la pasamos defecando por la boca palabras. Entonces, aguas con eso. Lo que sea, Judith tiene toda la razón. Y algunos estudios demuestran que cuando nos preguntan, entramos en cierto estrés de algo que no queremos hablar porque sentimos que tenemos que hablar con la verdad. O sea, es algo que nos enseñaron, no respondas con mentiras. Entonces les doy otro tip que es similar al que sea Judith. Si te preguntan algo, puedes contestar en ese momento, no quiero hablar de eso. Porque estás hablando con la verdad, realmente no quieres hablar de eso y si es un muy buen corte para que las personas ya no hagan nada y tal vez ahí entiendan que están siendo un poco o un mucho, pues idiotas en pocas palabras. Sí, agresivos, porque aunque no queramos somos agresivos. Y de una vez aprovecho para disculparme con todas las personas a las que he cometido juditzazos, porque la neta es que Draco no me va a dejar mentir. Soy una persona que antes no pensaba las cosas mucho, entonces sí me llegué a aventar 2, 3, 4, 5 preguntas incómodas que ya después de que las decía me quedaba chin, ¿cómo se me ocurrió decir eso? Entonces públicamente aprovecho para disculparme con las personas con las que me aventé los juditzazos y gracias por haberme respondido. Ni hablar. Ni hablar. Y pues, si no tienes nada más que comentar, con esto cerramos.
Así es. Entonces, pues muchas gracias por todo esto. Les recordamos, o para que lo sepan, la siguiente semana vamos a tener un programa muy interesante porque es, digamos, la contraparte de esto. Ya ahorita dijimos que hay preguntas prohibidas, ¿sí? Las que no se deben hacer, las que incomodan, etcétera. Pero también hay otras preguntas que nos deberíamos de hacer, ¿sí? A nosotros y a otras personas, a la pareja, a los amigos, etcétera. Y son preguntas bien importantes que es simpático cómo a través de la vida no hacemos esas preguntas y son las que nos definen, las que nos hacen ser el esposo, la esposa, el amigo, el empleado, el jefe. Entonces, o nosotros mismos, ¿no? O sea, mi cercanía hacia alguna creencia, algún credo, alguna cosa. Entonces, hay muchas preguntas que sí deberíamos de hacernos y tal vez hacerlas a otras personas. Entonces, ese tema lo estaremos trabajando la siguiente semana. Sí, así que si tienen un amigo chismosón incómodo, pueden compartirle este podcast. O si tienen un amigo que necesita hacerse esas preguntas esenciales de la vida, le comparten este y el de la próxima semana. Y recuerden aplicar el like y seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como radio.back, Facebook radioback2, YouTube, Spotify y Apple Podcast Radioback. Muchas gracias a los que escucharon el episodio anterior de Estamos Envejeciendo. Suscríbanse en las distintas plataformas y toquen la campanita en YouTube para recibir aviso cada vez que subimos material nuevo. Gracias por escuchar y recuerda, prende tus alas porque naciste para volar.